quiero presentarle la idea principal del plano para los que anotan o para que sepan el plan de qué vamos a estar viendo. Esa es la idea. Hay un evangelio que es eterno. ¿Ok? El evangelio no empezó en el Edén. El evangelio empezó en la mente de Dios y Dios es eterno. El evangelio no empezó ahora y el evangelio nunca se ha perdido genuinamente. Siempre han habido cristianos. Desde que Cristo vino y en el protoevangelio, aún antes de venir, habían sombras de eso que habría de venir. El evangelio no es nada nuevo. El evangelio es eterno. Las generaciones, sin embargo, sí son cambiantes. Y vamos a hablar un poquito de eso. Los tiempos cambian. Las cosas cambian y la gente piensa un poquito diferente. Honestamente, los corazones no cambian tanto, pero sí la gente, en general, cómo piensa, cómo se mueven sus emociones. Entonces, lo que estamos llamados a hacer, ¿quiénes de aquí son líderes de jóvenes? Líderes de jóvenes, o sea, la gran mayoría. Los que no son líderes de jóvenes, pero están aquí es porque tienen deseo de servir con jóvenes o ver cómo debería servirse a los jóvenes. Déjame decirte que el cumplimiento de la gran comisión es llevar ese evangelio eterno a estas generaciones cambiantes. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo podemos ayudar a llevar ese evangelio eterno a las generaciones cambiantes? En la parte práctica, en la tercera parte de esta presentación, vamos a estar hablando del ministerio de jóvenes. Por eso también se aplica a principios de la familia, se aplica a principios de trabajo social o de algún ministerio de misericordia. Se aplica en las diferentes áreas donde la gran comisión está llamada a ser cumplida. Léase, donde el cristiano vive. Entonces, vamos a hacerlo en orden 2, 1, 3. Empecemos con las generaciones cambiantes. Quien le voy a presentar ahora, los que son bien jóvenes lo conocen, muchos de los líderes de jóvenes lo conocen. Se llama PewDiePie o PewDiePie. ¿Alguien lo conoce, PewDiePie? Miren, más o menos no mucho, ¿verdad? Tiene 55 millones de suscriptores en YouTube. 55 millones de suscriptores. Él sube un video y a 55 millones de personas le llega una notificación. Y ese es un video que él subió recientemente. Oh! Mamma mia! Oh, Jesus! Hey, hey. Hey, how's it going, bros? My name is Welcome. Welcome to Resident Evil 7 playthrough. Oh, it's been a while since we've done one of these. PewDiePie, why don't you play more horror games? Because I was waiting for this one. ¿Qué? No es por el inglés que uno no lo entiende bien, no crean, ¿eh? Es que es extraño, ¿no es cierto? Ese tipo de entretenimiento es extraño y sin embargo 55 millones de personas, millones y millones de views, un videito que él hace mirando al cielo. Y lo principal que él hace es jugar Nintendo, diferentes tipos de Nintendo, y entonces hacer comentarios sobre eso. Este fue uno de terror, pero él tiene diferentes tipos de juegos. Muy raro, muy diferente a Cooking Victoria o lo que sea que nos entretenía a nosotros, los viejos. Pero déjeme ir con un latino. Ese se llama Wherever Tomorrow. Wherever Tomorrow. Me mandas una nude por Y eso WhatsApp. es todo lo que puedo dejar del video porque todo lo otro es grosería y malas palabras y cosas que deshonran al Señor. Y ese fue uno de los que conseguí que tenía 15 segundos sin una grosería o mala palabra o algo. Es muy diferente a nuestros tiempos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, como 10, 12 millones de suscriptores tienen. La próxima es la que tiene más suscriptores en YouTube hispana. ¿Alguien sabe el nombre? Yuya, ¿sí conocen el nombre? Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, antes que todo les quería contar que me hizo un peinado terrible. Yo y mi mamá de chiquita me leía un cuento que se llama El Topito Virolo. No sé si lo han escuchado, pero el punto es que no me acuerdo, creo que una paloma le hace popó en la cabeza. Y así me siento hoy, pero me siento tan feliz porque como nunca me puedo peinar, me dice esto y me siento tan volada. Yo sé que me veo fatal, pero estoy feliz. ¿Qué? Nada más soy yo que lo encuentro súper extraño, súper como aleatorio, como raro. Pero eso, o sea, yo lo corrí, pasé estas preguntas por varios de los jóvenes amigos míos, o los muchachos que he servido, y toditos sabían quiénes son de una vez. Y toditos lo conocen y lo siguen y lo ven semanal, o dicen, ya no me gusta este, me gusta este otro. Una generación muy diferente a la nuestra, a la anterior a la nuestra. Y de hecho eso se refleja también en las iglesias, porque
Este estudio de Barna, una firma norteamericana que hace bastantes estudios, dice que 6 de cada 10 jóvenes que crecen en la iglesia la abandonan. Y si ustedes tienen, ¿quién tiene más de 5 años sirviendo como líder de jóvenes? ¿Más de 5 años? ¿Más de 10? ¿Alguien tiene más de 10? ¿Más de 11? ¿En 10 nos quedamos? 11, 12, ¿cuánto tiempo tienes? 14 sirviendo como líder de jóvenes. Pasa por la mesa de coalición y vamos a pasarte un libro, porque mi hermano, gracias por servir a la iglesia por tanto tiempo. Tú has visto 6 de cada 10 jóvenes irse de los grupos, ¿no es cierto? Más de ahí. Y de inmediato nosotros podemos pensar, yo puedo pensar de inmediato en jóvenes. A mí me duele muchísimo que la primera persona que yo traje a la fe recientemente ha dejado la fe. Y eso duele, ustedes saben. Entonces, eso. Los 6 de cada 10 jóvenes que crecen en la iglesia la abandonan. Y el 90% de los que no creen, los que se profesan como que no creen o incrédulos, llegaron a esa conclusión antes de los 29. Antes de llegar a 29 años de edad, ellos habían decidido que la fe no era suficiente. Y las razones principales eran, ellos decían en esta encuesta, al crecer me di cuenta que el evangelio era como otro cuento de hadas, era otra mentira. La religión ya no hacía sentido para mí. O me siento mejor sin ser parte de la iglesia. O aún esta, me fui y a nadie le importó. ¿Para qué volver? Yo estoy seguro que si tú tienes 1 año sirviendo como líder de jóvenes, tú has escuchado estas cosas. ¿No es cierto? De hecho, si tú tienes 1 año en la fe y tú alguna vez has traído a alguien a la iglesia, ya tú has escuchado de estas cosas. Ese artículo de Christianity Today, una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, nos habla de 6 razones por las que los jóvenes dejan la iglesia. Y son estas que solo voy a mencionar brevemente. Dicen el aislamiento, que es que se demoniza todo lo que ellos consideran normal, cosas que para ellos es lo costumbre. Lo dicen que eso es demónico, satánico, ellos no quieren que lo alejen de lo que les gusta. La superficialidad, que sienten que Dios no está ahí o que no hay respuestas a las preguntas diarias, o que hay una postura anticiencia, o se sienten juzgados por las propuestas sexuales, mejor dicho, de mantenerse en abstinencia, y al no cumplirlo pues se alejan de la iglesia. También la exclusividad, cada vez más común en nuestro ambiente. ¿Por qué yo tengo que creerte a ti? ¿Por qué el cristianismo, si los musulmanes creen eso? Cada vez más se escucha eso, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica, y particularmente en Dominicana, se dice mucho, no, pero yo voy a misa. Ustedes los evangélicos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo mismo. Nunca van a misa. Nosotros hacemos lo de nosotros. También las dudas, y eso es algo que hemos tratado mucho en nuestro grupo, que la iglesia sienten que no es un lugar seguro para expresar sus dudas. Y el no temas, solo cree, no era al pastor, es a Dios. No temas, solo cree. Espérate, es a Dios que yo le creo. Tú puedes responder mis dudas. Ahora, sobre eso, sobre estas razones que se alejan, estas generaciones cambiantes, déjenme decirle que si bien las generaciones son cambiantes, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque la fe siempre ha sido difícil de creer. Siempre. En la cultura más cristianizada, igual el evangelio Dios tenía que resplandecer el evangelio en nuestros rostros para creerlo. Dios siempre ha tenido que levantar muertos. Él nunca ha trabajado con vivos. Siempre ha sido con muertos que Él le dice, levántate. Además, el hombre caído siempre ha estado atento a sus necesidades. Los jóvenes dicen, es que lo que me gusta, lo que no me gusta. Y tú sabes qué decías tú también. ¿Y qué dices tú ahora? No, que no me gusta, que no me siento cómodo, que no me convence. Siempre hemos estado enfocados en nosotros mismos, así que no tenemos que desanimarnos por eso. Además, la moralidad humana siempre ha resistido a los mandatos divinos. Esa es la condición caída, esa es la vida debajo del sol luego de que Adán y Eva pecaron. Me dicen, no vaya para allá y para allá es que yo quiero ir, ese es mi corazón pecaminoso. Y por último, los siervos de Dios nunca han sido suficientes. Y amado hermano, amada hermana, déjame recordarte eso, porque a veces uno se carga demasiado. Ay, si tan solo yo hubiera ido a ese cumpleaños, si tan solo yo hubiera hablado con él más, si tan solo... Mira, siempre faltan siervos. Y le damos con todo nuestro esfuerzo y al final tenemos que depender del Señor. Así que cuando alguien se vaya de la fe, tú no eres el culpable, tú ni siquiera eres el responsable. No te escudes, si podías hacer más, hazlo. Si puedes hacer más, hazlo, mientras hay vida y esperanza, pero no depende de ti la salvación sigue siendo del Señor.
Pero sí podemos hacer algo breve. Te voy a pedir, me acompañes cerrando los ojos y orando brevemente por alguien que tú hayas visto que se haya alejado de la fe. Y Señor, nosotros te pedimos que en tu gracia tú lo traigas de vuelta, que tú quebrantes su duro corazón, tú quites sus excusas, Señor, y tú la traigas de vuelta a tu redil. Si es tu hijo o tu hija, si no lo es, tráelo por primera vez, Señor. Complácete en salvar, en Cristo Jesús. Amén. Y además de los problemas que ya les mencioné, también hay una oportunidad real, porque los millennials y los postmillennials, la generación Z o iGeneration, que nacen a partir del 1990 para arriba, ellos están súper interesados en las cosas espirituales. Los millennials del 90, los postmillennials del 2000 para arriba, están muy interesados en las cosas espirituales. Y ustedes lo han visto. Hay como un interés, no estoy diciendo del cristianismo, pero hay una apertura. El posmodernismo creó una apertura para un deseo de encontrar verdad en lo espiritual. Y eso es una muy buena oportunidad para nosotros. Porque también la tecnología permite opciones como nunca antes. Oigan, 3,000 y pico de personas se conectaron ayer a ver la conferencia. Había más gente online que aquí. De Japón, como oyeron, de Taiwán, de Venezuela. O sea, Josué y Ari, que vinieron desde Venezuela y tuvieron que dormir en el aeropuerto de Caracas, lo podían ver online, fíjense. No, nunca es lo mismo. Pero lo que digo es que la tecnología provee opciones como nunca antes, ¿no es cierto? Uno puede hacer muchísimas cosas. Y tú puedes dar una consejería por internet a alguien, llamar, WhatsApp. Hay opciones como nunca antes han habido. Y además, Dios se está moviendo en el mundo hispanohablante. Amén. Dios está haciendo algo. Y ese algo que Él está haciendo es particularmente entre los jóvenes. Eso no es cierto. Tú ves iglesias completas siendo transformadas y revitalizadas por el grupo de jóvenes. Empieza ahí y empiezan a leer y empiezan a tratar de vivir en santidad. Y de pronto va subiendo y la iglesia completa tiene un fuego que no tenía antes. Un fuego avivado por el Señor. Este pastor estadounidense, Kevin DeYoung, dice que cada vez más las personas no van a la iglesia porque sienten que tienen que hacerlo, particularmente los jóvenes. Las nuevas generaciones no se interesarán en el cristianismo si parece ser sin vida, estar estancado y no inspirar. Solamente tomarán en serio la fe cristiana si parece ser algo que valga su tiempo. Eso describe muy bien a los muchachos que vienen cada semana o cada 2 semanas o cuando sea que se reúnan. Tienen deseos, pero quieren saber que a ti te interesa. Esas son las generaciones cambiantes. Veamos el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio? Yo quería abrir tiempo, pero tenemos muy poco tiempo, así que voy a correr. El Evangelio es el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo resume bien eso? Vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio está en el mismo centro de la revelación de Dios. En el centro de la revelación. Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Cristo resucita en Lucas 24 y toma a los discípulos y ¿qué hace? Les enseña en la ley, los salmos y los profetas todo lo que estaba escrito acerca de él. Y Romanos 15 nos habla de que las promesas que se estaban dando en el Antiguo Testamento eran para nosotros. Y así una y otra vez, si tú prestas atención, el Evangelio está una y otra vez o anunciado, o pronunciado, o pronosticado a lo largo de la Biblia. Lo que el Evangelio no es nada de esto. El Evangelio no son las buenas obras, no es la predestinación que está tan en moda. Algo que yo creo, pero eso no es el Evangelio. No es el amor de Dios, no son los buenos planes de Dios, no es la pureza sexual, no es inspirar ni motivar. No es eso, no es un tú puedes celestial. Todas estas cosas son buenas, pero no son el Evangelio y no deben ser el centro de nuestro ministerio. No si queremos un ministerio que glorifique a Dios genuinamente, un ministerio de jóvenes que agrade al Señor. Un ministerio de jóvenes que lo único que hable de pureza sexual y todos los otros capítulos de la Biblia, todos los otros libros, o que hable de buenas obras, o que hable de calvinismo, o que hable en contra del calvinismo, lo que sea, y todo lo otro que la Biblia enseña. Entonces el pastor Tim Keller lo dice muy bien. El Evangelio no es el ABC, sino la A a la Z de la vida cristiana. Es incorrecto pensar que el Evangelio es lo que salva a los inconversos y que luego los cristianos crecen y maduran al tratar de vivir de acuerdo a los principios bíblicos.
es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y que entonces somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas por creer el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida avanza. No es que yo necesite el Evangelio para convertirme y luego resuelva. Yo necesito el Evangelio tanto como un inconverso lo necesita. Cada día, a cada momento yo necesito la salvación del Señor. Yo necesito la sangre de Jesús que perdone mis pecados. Y por tanto, cuando yo vaya a enseñar cualquier otra cosa, yo debo bañar eso del Evangelio. Si quiero honrar a Dios y si quiero seguir el ejemplo de Pablo. Déjenme leer brevemente este pasaje, 1 Corintios capítulo 9. El apóstol dice, porque aunque soy libre de todos, seguro lo conocen, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. ¿Y por qué, Pablo? Yo todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Déjeme brevemente presentar el contexto de ese pasaje. Es lo correcto el tú exponer un texto de la Biblia. Pablo no estaba hablando del ministerio de jóvenes, entonces vamos a ver cómo lo voy a unir. La acusación que tenían los corintios a Pablo es que él se estaba aprovechando. De su lugar de apóstol, él se estaba aprovechando. Principalmente en nivel económico, él era un aprovechado. La realidad de Pablo, él dice, yo de nada me he aprovechado, particularmente él rescinde a su derecho de ganancia económica. ¿Cuál era el propósito? No causar estorbo al Evangelio. Él dejaba lo que sea con tal de no estorbar al Evangelio. Él dice entonces, de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Y eso implicaba morir a su libertad. Eso implicaba a veces soportar un estilo de vida judío. Y él dice a los judíos como judíos, con tal de que el Evangelio llegue. Eso implicaba conformarse o no a la forma externa de la ley. Él dice como bajo la ley, como sin ley. Y también implicaba para Pablo ceder sus derechos. Ay, pero es que tú no sabes cuánto demandan los jóvenes. A veces a las 9 de la noche yo tengo que estar, después que llego del trabajo, tengo que juntarme con alguien. Pablo le dio la vuelta al mundo entero. ¿Qué es lo que tú estás hablando a las 9 de la noche? Mi hermano, es el llamado del Evangelio, esa es la gran comisión. A los débiles me hice débil. Ahora, eso no implicaba, eso es importante, negar su identidad. Pablo dice, ¿cómo judío? ¿Cómo sin ley? Él no pretendía ser una cosa que él no era, un apóstol de Jesucristo. Eso tampoco implicaba negar la moralidad del Evangelio. No, es que tú puedes hacer, estoy pensando si darte ejemplo, no, que no quiero ofender a nadie porque lo están grabando, pero yo una vez estuve en un ministerio de jóvenes interesantísimo, buenísimo en muchísimas áreas, pero había un grupo de jóvenes que estaban afuera besuqueándose y yo decía, pero no podemos hacer algo. No podemos decir, no, porque uno no quiere que dejen de venir. ¿Cómo? ¿Y la moralidad del Evangelio? Y tampoco implica negar los rudimentos de la fe en Cristo. Pablo no estaba enseñando que uno era salvo por la ley. Pablo no estaba torciendo el Evangelio un poco para poder agradar a la gente. Pablo enseñaba el mismo Evangelio, pero a los judíos se lo enseñaba de una manera y a los gentiles se lo enseñaba de otra manera y a los jóvenes sin duda se lo hubiera enseñado de otra manera, que es ahí donde entramos nosotros. Todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él, dice el apóstol. Él sabía que no hay un mayor privilegio que compartir las buenas nuevas del Evangelio. No hay un privilegio mayor. Eso es el mayor gozo que pudiéramos tener. Participar en la obra de redención eterna. Él sabía también que no hay otro mensaje, que no hay otra técnica, que no hay otro estilo que pueda dar salvación, que lo que salva el Evangelio. Y Pablo sabía que el poder yacía en el Evangelio, no en sus habilidades. Él podía descansar en eso. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, oye esto, hermano, tú no necesitas un método súper especial. No hay una cosa que es lo que tú vas a hacer para alcanzar a los jóvenes si tú haces eso. No es así. No es así. Si tú predicas el Evangelio, el Señor va a salvar. Él se encarga. El medio del Evangelio. Él se encarga.
Además, ninguna generación entonces está lejana de la salvación. Nunca. En el peor de los tiempos no estamos lejos de la salvación, porque lo que salva es el mismo evangelio que es eterno. El poder de Dios eterno para salvación. Y déjame decirte otra cosa más, hermano. Tú y yo tenemos los resultados garantizados. 100% garantizados. Dios va a salvar gente a través de nuestro ministerio si nosotros estamos predicando el evangelio. Nadie se complace en salvar más que Él. Quizás con algunos salve cientos, quizás contigo y conmigo salve 2. A la hora de la eternidad sabremos qué fruto tuvo el ministerio, pero si predicamos el evangelio, va a haber fruto. Su palabra no vuelve vacía. Y eso nos lleva entonces al tercer y último punto, que es el evangelio eterno para generaciones cambiantes. Y aquí pongo en un slide para que puedan tirar la fotico, porque algunos tiran la foto. Pero estas son las 7 cosas que se necesitan y vamos a estar viendo una por una. Y con eso terminamos. Se necesita pasión, se necesita convicción, se necesita contextualización, se necesita humillación, se necesita atención, solución y bastón. Y así vamos. Lo primero que necesitamos es pasión por el evangelio. Me encanta esta cita que diferentes personas lo han dicho, que a Benjamin Franklin le preguntaron por qué iba a escuchar al gran evangelista George Whitefield predicar si ni siquiera creía lo que él enseñaba. La respuesta de Franklin: yo no lo creo, pero él sí. Yo no lo creo, pero él sí. Y la pasión de aquel que escuchaba hacía que un hombre como Benjamin Franklin fuera impactado por este hombre. Ustedes han visto cosas similares. Quizás algunos de nosotros nos convertimos por eso. Yo no sé si yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo sé que él sí está de acuerdo y yo quiero escucharlo. De hecho, el amar el evangelio es más caught que taught. Es una frase gringa de que uno como que se ve más que lo que se enseña. No, mi hermano, yo estoy apasionado por el evangelio. Pero nunca habla de eso. Tú tienes que apasionarte por el evangelio, pero tú no ves eso en su vida. Ahora, cuando tú tienes una pasión real por el evangelio de Jesucristo, los jóvenes lo cachan, lo notan, lo huelen, lo sienten y quieren más de eso. Porque la generación joven huele desde bien lejos la sinceridad. Y de hecho, esta generación que está subiendo ahora busca la pasión por encima de casi cualquier otra cosa. PewDiePie, el loquito del zombie, él se lo cree. Él se mete en personaje y Yuya también, la que hablaba súper extraño. De hecho, ya ni siquiera habla así normalmente. Pero cada vez que hace su video, ella está apasionada por lo que hace. Y la generación joven aprecia muchísimo eso, pasión y sinceridad. Segundo, se necesita convicción, oigan en esta locura, en la necedad de la predicación. Necedad, y Pablo decía en 1 Corintios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pablo no necesitaba mucha dinámica. Pablo dice, no, mira, Dios salva con la necedad de la predicación. Ese era un hombre que se andaba sin rodeos. Eso de tú pararte, como lo hacemos hoy, tú tomas un texto, tú lo lees, tú presentas el contexto, tú lo aplicas, tú lo haces exégesis, enseñas qué es lo que dice y lo aplicas a la iglesia y te sientes y te va. Sin mucho show, ni mucho drama, ni mucho... Y Pablo dice, eso salva. Eso salva. Ojo, yo no estoy en contra del show, digamos. No sé si vieron en la introducción de ayer y antes de ayer, ¿entiendes? O sea, no estamos en contra de la producción, pero el enfoque es la predicación. Y no sé si han visto eso aquí también. Hay luces y todo eso, pero predicación de la palabra buena. La palabra siendo enseñada. Entonces, en los grupos de jóvenes tenemos siempre los mismos temas, gente. Pornografía, adicciones, drogas, autoestima, sexualidad, evangelismo, ser radical para Cristo, valentía. Los mismos temas. No importa qué lugar del mundo yo he visto, he ido, he escuchado, siempre son los mismos temas los que hay que tratar en los grupos de jóvenes. Y yo no estoy diciendo que no son temas importantes, lo son. Lo que estoy diciendo es que Pablo instruyó a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Predica la palabra. Por supuesto, hay formas de hacer eso. Hay algunos aquí que son del grupo que yo dirijo, ustedes 2. ¿Hay alguien más del YAT aquí? Hay más. Hay 2 o 3, 4, 5, allá atrás 6. Ustedes han visto de eso si tienen un tiempo aquí. Estos temas que presenté, nosotros lo hemos tratado de muchísimas formas,
pero manera como esta. Lo Heavy de Sufrir fue una serie que hicimos aquí en el YAT, en nuestro grupo de universitarios, donde nosotros vimos en 4 sábados el libro de Job. No solamente el capítulo 1 y luego el capítulo 42 cuando acaba todo bien. El libro completo, claro, sin leer cada versículo, por supuesto. Y ahí nosotros vimos en el primer sábado cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Segundo sábado vimos cuando la gente buena tiene malos amigos. Tercer sábado vimos cuando la gente buena hace cosas malas. Y luego vimos a Dios en el torbellino. Y al tratar esos pasajes de la Escritura, uno trata muchísimas cosas de sufrimiento. Y al sol de hoy, ese ha sido uno de los temas que yo más feedback, o sea, más personas me han dado retroalimentación de cuán bendecidos fueron. Nuestro principal enfoque fue tomar la palabra y abrirla. Que si hicimos un slide y que si tuvimos un videito, sí, pero el contenido, la palabra de Dios siendo predicada. Nosotros dimos también el año pasado a final, en el otoño, aunque aquí siempre es verano, pero en el tiempo de otoño, dimos este tema de secreto a voces, donde en 2 sábados, un sábado uno y un sábado otro, vimos depresión y autoestima. Temas complicados, ¿cierto? Pero nosotros vimos que en ambos casos lo tratamos juntos porque hay siempre, en ambos problemas, hay un asunto de egoísmo involucrado. Uno está pensando demasiado en uno mismo. Y si yo tengo la autoestima alta, yo estoy pensando demasiado en mí mismo. Si yo tengo la autoestima baja, yo estoy pensando demasiado en mí mismo. Y durante la depresión, el pecado más común es el egoísmo. Que estoy pensando que nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me. Y no estoy juzgando a nadie con depresión. Yo tiendo a la depresión, yo tengo que luchar contra eso. Es uno de los pecados. No es la depresión, pero la situación me lleva a pecar. No estoy diciendo que sea del diablo, no estoy diciendo que sea de inferiores. Estoy diciendo que hay egoísmo metido ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Al ver autoestima, nosotros tratamos 1 Timoteo 1:15, donde Pablo dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Y usamos de base un libro de Tim Keller que trata este tema, donde el pastor nos enseñaba, Pablo nos enseña, que no hay ningún problema con ser un gran pecador, porque Cristo vino a salvar a pecadores. Por tanto, tu identidad no puede estar en que tú fallas, en que tú eres débil. Eso es cierto, y Cristo vino a salvar a pecadores. Pero luego que tú estás corriendo súper bien y tú estás haciéndolo todo bien, no se te olvide que Cristo vino a salvar a pecadores. Si tú crees que tú estás suficientemente alto, ya no necesitas a Cristo, pues tú no tienes salvación. Entonces, en ambos casos, autoestima alta, autoestima baja, tu identidad no puede estar ni en tus pecados ni en tus logros, debe estar en el madero. Y al tratar depresión, nosotros vimos un poquito de Proverbios 18, que habla que nadie puede soportar el corazón quebrantado. Entonces hablamos de cómo tú puedes reubicar tu corazón. Y aunque hay otras cosas que hay que hacer o que debemos hacer, uno puede reubicar el corazón y llevarlo a ciertas verdades de la Escritura para cuando tú estás bajando, tú decirle a tu corazón, no, como el salmista, alma mía bendice al Señor. Y así hemos tratado muchísimos otros temas, pero desde la Escritura y bañados por el Evangelio. Y algo que hacemos muy comúnmente es que, por ejemplo, estamos tratando un tema de religiones, de diferentes religiones. Ok, luego el próximo tema que vamos a tratar un libro de la Biblia. Y luego estamos tratando un tema sobre apologética. Muy bien, ahora vamos a tratar un libro sobre teología, una serie sobre teología, para mantener siempre el enfoque en la misma palabra de Dios. Ahora, Jairo, hablaste mal de las dinámicas. ¿Tú te en contra de la dinámica? No, yo creo que hay espacio para las dinámicas. De hecho, yo hasta le llamaría juegos. En mi opinión, y gracias por preguntarme, viniste para eso, los juegos tienen su lugar, las dinámicas. No necesariamente tienen que tener una super enseñanza al final. Una dinámica en sí mismo tiene su lugar. ¿Cuál? Bueno, por un lado le muestra a los jóvenes cuánto esfuerzo estamos dispuestos a dar. Cuando tú te sentaste a preparar algo, tú le dejas ver al joven que viene a asistir a tu ministerio que tú te sentaste a preparar esto, que esto no fue improvisado, que tú tenías un deseo de servirle. Y algo que me encanta, personalmente lo que más prefiero de las dinámicas, lo que más me gusta, es que pone a todos, a los sabios, a los inmaduros, a los creyentes, a los visitantes, al mismo nivel. A todo el mundo está en el mismo nivel. A la hora que tú tienes que ir, busca una gente, dale un hi-fi. Tú puedes tener 25 años en la fe o 5 minutos en la fe, ustedes dos están iguales. Y eso es buenísimo porque baja al que está muy alto pensando que es el más teólogo. Espérate, tú eres un pecador también. Y el nuevecito que nadie lo conoce, de pronto conoció a alguien. Y yo creo que eso tiene su valor. Y en tercer lugar, las dinámicas
ayuda a eliminar la comodidad. Hay demasiada gente que quiere estar sentado todo el tiempo y no quiere hacer más nada. Y una dinámica bien organizada te saca de eso y te cambia un chin como el ánimo, el aire, el ambiente. Y eso es buenísimo. Sigue siendo el evangelio que salva, no me malinterprete. En el calorazo del mundo el Señor puede salvar a quien quiera, pero no trata de prender el aire. En el aburrimiento del mundo el Señor puede salvar a quien quiera, pero tú no quieres que se aburran. No hay nada santo en el aburrimiento. Me gustan los himnos, pero no son santos por ser himnos. ¿Ok? Además, pueden servir de ejemplos en la predicación, sin duda. Hay cosas que uno puede usar como ejemplos en la predicación. Y también uno puede sacar cosas que uno debe trabajar después. Y eso es súper importante. En medio de la dinámica, un muchacho se subió el tono, subió el ánimo y todo eso. Y tú, espérate, ok, ya tú sabes que al final del tiempo, tú debes acercarte y hablar con él. O tuviste a alguien que se quedó en una esquina todo el tiempo y no quiso hablar con nadie. Tú puedes acercarte y ver qué le pasa. ¿Me entienden? Eso es súper útil. Tú no te darías cuenta si están todos haciendo lo mismo, pero al tener un tiempo de dinámica, tú puedes ver algo que tú no verías regularmente. Ahora, las dinámicas tienen un grave peligro. Y para mí el principal es que son un hoyo negro de tiempo y recursos. El que tiene tiempo liderando jóvenes sabe eso. Hay que buscar una dinámica. Y ya Especialidades Juveniles cerró la página, ya no aparecen. ¿Dónde la encontramos? ¿Qué vamos a hacer? De nada por la payola, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos? Eso es un problema real. Dame a mí, ¿qué me pasa? Hay que buscar una dinámica y uno no sabe, porque ¿cuántas veces tú vas a hacer el juego de la silla? Y hacerlo piadosamente para que no haya ningún problema. Entonces, y hay Carlos Dalle, como el que estaba aquí, que tiene como 900,000 dinámicas, pero yo no soy Carlos Dalle, entonces es complicado. Además, las dinámicas fácilmente pueden colocarse en el centro de nuestras reuniones. Y no solo la dinámica, que si hay comida, que si la banda es buenísima, que hay un guitarrista que hace una cosa increíble aquí abajo, que si la luce, cualquier cosa tiene el peligro de ponerse en el centro de nuestras reuniones cuando debería ser el evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y las dinámicas entonces pueden convertirse en el punto principal de la enseñanza y para mí eso es terrible. Cuando todo el sermón depende de una ilustración y la palabra, de un vasito que tú trajiste con un chin de jugo y que ahí tú estás explicando cómo la Trinidad y cómo ese jugo de lechosa, que se congela, que se pone duro, que era duro una lechosa primero, pero luego... Pero hay forma en la palabra. Y si la palabra no te da un ejemplo, quizás es porque la lechosa no es el ejemplo divino. Puede ser. Una lechosa acá es buenísimo, pero eso no significa que es el centro de tu enseñanza. Es la predicación de la palabra. Ese es el centro del ministerio, es la predicación de la palabra. En tercer lugar, entonces, sobre cómo alcanzamos con el evangelio a las nuevas generaciones, tenemos la contextualización de nuestro mensaje. Es decir, encuentra a los jóvenes donde sea que ellos estén. Háblales en un idioma que ellos puedan entender. Y está aquí. En nuestro grupo, nosotros tenemos una persona que está ahí sentada con pañuelo amarillo. Se llama Belice. Y ella tiene la encomienda divina de que, ustedes saben, yo fui a estudiar un seminario. Y en el seminario, cuando son seminarios de que grandecitos, hablan otro idioma. La verdad que los términos que se utilizan, yo tuve que reaprender que yo no puedo estar hablando de soteriología como, sí, no, soteriología, no, bueno, eso, o sea que hay un problema martiológico ahí. ¿Qué? Entonces, Belice tiene la labor de que cada vez que yo digo una palabrita rara, Belice levanta la mano y dice, Jairo, ¿y eso qué es? O cuando yo estoy hablando y estoy usando mucho concepto teológico, Belice me levanta la mano y me manda a platanarlo. Y eso es una bendición de Dios. Búscate una Belice en tu grupo si tú eres medio teólogo. Ella ya está ocupada, lo siento, pero otra, quizás. Belice, ¿tú tienes número de alguna? Tú puedes ayudarle. Hay un ministerio de Belice. Además, y esto es muy importante para los nuevos reformados, los nuevos que están subiendo, no hay por qué iniciar con una teología sistemática, mi amado. Tú no tienes que empezar. Primera reunión del grupo de jóvenes, vamos a ver los 5 puntos del calvinismo. Men, y Pablo no tenía nada que decir directamente, tú podías tratar un pasaje de la Biblia. Y full disclosure, como dicen en inglés, yo creo los 5 puntos, yo soy de 5 puntos. Pero yo no tengo por qué venir a enseñar eso si yo puedo enseñar la misma escritura y de ahí enseñar lo que ahí está. Yo no tengo por qué iniciar con súper tema teológico pesado. Y de hecho, mis amados hermanos reformados que están con todo eso, que lo están recién aprendiendo, preocúpate por enseñar más la misma Biblia.
Deja que sea la Biblia que hable. Para mí el ejemplo principal de eso, humanamente hablando, es Miguel, el pastor Miguel, que teológicamente es un monstruo, pero tú lo ves predicando y está hablando de temas naturales. Y toma la Biblia, habla de la Biblia, habla de la Biblia, habla de la Biblia, habla de la Biblia. Y no tanto términos teológicos, que son buenos y tú lo necesitas conocer. Pero tal vez un ministerio de jóvenes no es el lugar para que una y otra vez sea de eso que se hable. Pero tampoco hay por qué huirle a la teología sistemática. No me malinterpreten. En un lenguaje que se entiende, tú puedes presentar toda una teología sistemática. En un lenguaje que se entienda, de manera natural. Y por eso las ilustraciones, las historias, los ejemplos vívidos, todo eso ayuda a explicar el mensaje eterno. Todo eso, todo tipo de ilustraciones que uno puede usar. Por ejemplo, nosotros tuvimos una serie que se llamaba ¿Cómo le entro a la Biblia? ¿Cómo le entro a la Biblia? Y esa fue una ilustración que usamos. Ahí está la Biblia y eso es algo súper simple. Pero la idea te deja ver que la Biblia es central, que la Biblia es tu alimento, que la Biblia es tu sustento. Y te recuerda que yo me senté a pensar en esto. El que está enseñando. Cuando tú tienes una buena ilustración, teníamos un videíto que acompañaba, que donde venía este muchacho y se sentaba, y lo que había en el plato era una Biblia, se sentaba a comer. Todo ese tipo de cosas lo hacen memorable. Y de hecho, uno de los primeros temas que tratamos en este ministerio cuando yo llegué al país era este mismo de cómo le entró a la Biblia, pero con otro nombre en ese momento. Y yo presenté estos 7 principios hermenéuticos. Son 7 principios hermenéuticos. Y para enseñarlo, yo traje una amiga. ¿Hay alguien que estaba aquí cuando yo enseñé eso? No, no hay nadie aquí. ¿Tú te recuerdas el nombre de ella? Madeline. Eso fue hace año y medio. Y mira el nombre, Adi se recuerda el nombre de Madeline. Cada uno de esos 7 puntos, yo tenía una foto de Madeline haciendo algo diferente. Y la muñequita, tengo que conseguir a Madeline, se me perdió. Madeline me sirve para recordar, ella estaba en humildad, estaba debajo, la Biblia estaba arriba de ella, estaba leyendo la Biblia regularmente, en una leyendo despacio con la manito así despacio. Todo eso para contextualizar, para traer historias, para traer lo más vívido, el mismo mensaje. El mismo mensaje. En cuarto lugar, requiere una humillación constante, porque es lo que Dios espera de todos sus siervos. Nosotros tenemos que bajar para poder ver cara a cara a la nueva generación. Olvidar decir, ¿cómo va a ser que todavía tú estás haciendo eso? Nada de eso. Tú tienes que bajar y encontrarlos donde ellos están. Además, los jóvenes pueden ser muy hirientes. Amén. Amén. Los jóvenes pueden ser muy hirientes, se dicen cosas horribles. Y también los jóvenes pueden colocarnos rápidamente en pedestales. Te adoran, te alaban, tú eres increíble y tú tienes que estar diciendo a tu alma, no, no. Y tú recibes el piropo, gracias mi hermano, gloria a Dios, tú eres un pecador, tú eres un pecador, esto es gracia de Dios, para que no te la creas, porque no es verdad. Todo lo bueno que hay en ti, ¿quién es? Cristo en ti. Pablo dice, yo hice todo esto, todo esto. No yo. El poder de Dios en mí, la gracia de Dios en mí, no yo, sino Cristo. Además requiere prestar atención. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos muy preocupados con nosotros mismos al escuchar. En vez de concentrarnos en lo que se está diciendo, estamos ocupados en decidir qué vamos a responder. Y no tengo que decir mucho más de ahí, ¿verdad? Esta tal vez es la parte que toma más tiempo y práctica, el ministrar con jóvenes. No siempre sabe la boca expresar lo que siente el corazón. A veces tienes que dejar que el joven dure 15 minutos hablando para decirte algo que hubiera sido 10 segundos. Pero no siempre sabe expresarlo. Entonces eso implica escuchar bien, hacer muchas preguntas y preguntas abiertas. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Y qué significa eso para ti? Y dejarlo que hablen. Y a la gente no le importa cuánto sabes hasta que no sabe cuánto le importas. Si terminando, proveer solución a sus dudas. Fíjense que la mayoría de las enseñanzas de Jesús era casuística, eso es, Belice levantó la mano, casuística es el tratar los casos del día a día. Eso es increíble, Cristo daba los consejos más profundos del mundo con 2 hermanos que estaban peleando. También implica conocer las dudas de ellos, implica estar abiertos a los tiempos de preguntas y respuestas. Yo quisiera enseñarle a cada ministro de jóvenes, por favor, haz tiempo de preguntas y respuestas tan comúnmente como tú puedas. Procura crear un ambiente sin caretas, donde uno pueda venir tal como es, como Juan José ahorita que predicaba y decían, ustedes me ven nervioso, no es que me ven nervioso, es que estoy nervioso. Y eso quita la careta y te dice, este tipo va a hablar de su corazón. Y implica pasar el bastón. Y este es un pasaje donde el rey Ezequías
recibe una profunda amenaza, una profunda profecía, y él termina diciendo, ay, qué buen mensaje tú me diste, porque en mis días va a haber paz y seguridad. Qué terrible. Nosotros debemos pasar el bastón a la próxima generación. Es algo difícil porque los jóvenes no se ganan la confianza, porque no manejan muchas cosas y muchos conceptos. Tú lo pones a que sirvan en algo, que oren y de pronto están orándole al Padre porque murió en la cruz y al Hijo y hacen... Es cierto. Sin embargo, ese fue el ejemplo de Jesús, quien dejó el ministerio a 12 hombres, 11. Había un Judas, no como este Judas, uno no tan bueno. Y esa es la forma de invertirnos en la próxima generación también, pasando el bastón, dejando que ellos participen, que ellos puedan hacer algunas cosas. No tengo tiempo para explicar cuáles. Y lo contrario es altivez. Cuando tú quieres ser tú que lo hagas todo y yo peco de eso, eso es altivez. Eso es pensar que soy yo el que hace la obra. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo que me salva, el mismo que me santifica, está en la vida de aquellos que son sus hijos. Y además, la nueva generación es la generación actual. Lo que estamos de salida somos nosotros. Si yo no lo entreno, ¿quién lo va a entrenar? Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Y dice su palabra, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Señor, nosotros somos parte de una generación que ha sido salvada por ti. Y queremos pedirte, Dios, que tú nos ayudes a que la próxima generación también exalte tus obras, Señor. Salva, sana, santifica para tu gloria y nuestro bien, Señor. Transforma nuestras vidas y ministerios conforme a tu palabra y tu evangelio, porque no lo queremos para nuestra gloria, sino para ti. No lo queremos para nuestro nombre. Que se olviden de quiénes somos nosotros, Señor, pero que el nombre de Jesús sea exaltado por siempre. En este nombre oramos. Amén y amén.